Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y gozar de las maravillas que Él nos tiene preparadas para este día, y ha sido durante todo nuestro peregrinaje sin que usted y yo nos demos cuenta de todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Por lo tanto, Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Trehuaco, Dichato, Copquecura, Camino Empedrado, Chanco, Talca, Constitución y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de los que está en sintonía y los que no están en sintonía con nosotros, Dios les bendice. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tu palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es una bendición para mí presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Jefferson Santos, que viene de Brasil
Então vamos a falar com ele agora. Pastor Jefferson, ¿cómo apareció Cristo en su vida? Porque como Dios no tiene un molde para todos igual, sino que conforme a nuestra característica y nuestras condiciones, Él va trabajando con cada uno de nosotros. Entonces nuestro público televidente va a decir, ah, si lo hizo con el pastor Jefferson, también lo puede hacer conmigo. Y tienen toda la razón, porque así es el Señor. Él es el que llama, Él es el que convierte, Él es el que salva. Amén. ¿Cómo aparece Cristo en su vida, pastor? Bendiciones, pastor Eli, e a todos que estão nos acompanhando através desta pantalla, a todos nossos amigos, hermanos. É um gosto estar aqui também, uma vez mais, neste programa que ha sido de bendição para muitas e muitas vidas, não só na nação de Chile, senão que muitas nações, o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor ha chegado através deste programa. E me sinto uma Amén. vez mais honrado. Pastor, a los 18 anos, conheci a Cristo Jesus. Ele chegou à minha vida, onde eu, um ninho, sem padre, a única coisa que eu alimentava em meu coração era o ódio. Não entendia muitas coisas em minha vida. Não entendia por que era um ninho que não tinha padre, porque muito pouco tive a minha madre. Não entendia o porquê havia um vazio tão grande em meu coração. Por que existia este vazio em meu coração? Por que havia essa tristeza, a ausência de padre, a necessidade de uma madre e as condições que eu vivia. Então, se a única coisa que eu alimentava em meu coração era apenas a tristeza, a angústia. E vivia no norte de Brasil, uma província chamada Pará. E nessa província, essa província nesse tempo era uma província muito pobre. Não havia luz, não havia saneamento básico, não havia nem sequer televisão. Vivia totalmente no campo. Inclusive, meu trabalho diário era no campo. Então, se eu praticamente não havia nenhuma esperança. Aos 17 anos, eu já estava trabalhando em uma carniceria. E ali, um dia de sábado, me apareceu um adolescente, Antônio. E este adolescente chegou golpeando as mãos e disse que Jesus me amava. E aquela palavra vindo como flecha a meu coração. Então, pero eu não creia, porque eu disse, é impossível que Jesus pueda amar a alguém como eu. Porque se me amava Jesus, imagine as condições de vida que eu vivia. Então, eu digo, é impossível, eu não sou digno deste amor. Então, no segundo sábado, novamente, esse ninho insistiu em dizer que Jesus me amava. E ele disse, mira, Jesus te ama. Pero ele disse outra coisa, disse, Jesus te ama e eu também te amo. Então, eu me pus um pouco bravo, um pouco mal, porque eu digo, não, isso não pode, isso está raro. Um homem não pode amar o outro. Eu digo, como tu vens? Eu digo, mira, se tu volve aqui, dizer que Jesus me ama e que tu também me amas, eu vou pegá-lo. Porque é impossível um homem amar o outro, e quando um homem ama o outro, há algo raro. E este ninho volveu ao terceiro sábado. E eu disse, oiga, ninho, para que tu me deixe em paz, que queres que eu haga? E ele disse, mira, eu te hago a invitação para que tu vá à minha igreja. E eu fui a esta igreja para que este ninho me deixara tranquilo. E eu fui a esta igreja. E naquele dia eu entrei naquele lugar. De repente havia um ninho de 5, 6 anos que estava cantando uma canção. E este ninho, mentre ele cantava, eu me agarrei no assento, assim, no banco da igreja, e comecei a chorar, porque raramente eu chorava, de tanto coração que estava endurecido, por tanto sofrimento que havia passado, a ausência do padre, de madre, de uma família constituída. Então, de repente, comecei a chorar. E quando o pastor da igreja perguntou se alguém queria aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, eu dei um salto daquele banco. Antes que ele terminasse a mensagem, eu disse, eu quero a este Jesus. E a partir daquele momento que eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador de minha vida, eu busquei aquela tristeza em meu coração e já não havia.
Eu busquei a angústia, a falta de perdão já não havia. Então, eu o único que queria era abraçar as pessoas e dizer que a hora eu era feliz, que a hora eu não estava chorando de tristeza, senão de alegria, porque já não tinha tristeza em meu coração. Eu agora entendi o sentido de todas as coisas. Então, a partir daquele momento, minha vida já não foi mais a mesma. A los 24 anos de idade, volvi à província onde vivia, de onde saí quando era pequeno. E um dia cheguei por la espalda de meu pai. Me dijeron onde ele estava. E eu lo toquei na espalda e quando ele me viu, não me reconheceu, porque já era um homem de 24 anos. E de repente eu disse, papá, aqui sou eu, tu hijo. E quando ele me mirou, se assustou. E eu lo abracei e disse, papá, eu te amo, papá, e eu lo perdono. E ele disse, hijo, pero como? Mira, eu disse, papá, não me dê explicações, porque agora eu entendo todas as coisas e eu lo amo. Solo vim aqui, viajei tão lejos para dizer que eu te amo e que eu lo perdono. Então, esse foi meu primeiro passo quando conheci a Jesus. A primeira coisa que Jesus fez em minha vida foi a transformação, o cambio dentro de mim. Então, eu já não recordava de meu passado com tristeza, já não recordava meu passado com angústia, nem com decepção. Pelo contrário, eu amava mais a minha mamãe, amava mais a meu padre, amava as pessoas e, sobretudo, era uma forma de agradecimento, de alegria por amar a Cristo, porque Ele vino e llenou todo o vazio, o espaço que havia em meu coração. Esse foi o passo, pastor, queridos amigos, hermanos, que quando conheci o Cristo Jesus chegou a minha vida, foi desta forma. Bueno, queremos decir a nuestro público televidente, Pastor Jefferson, que esta es la decisión más importante de la vida. Recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Damos gracias a Dios porque usted a los 18 años vino a recibir a Cristo como Señor y Salvador personal por la predicación de un cliente seguramente de la carnicería, ¿cierto? Un cliente de la carnicería. Um adolescente que estava evangelizando o dia de sábado. E ele decidiu passar por essa carniceria. Era apenas um adolescente, ele não tinha mais de que 14 anos. 13, 14 anos. Pero ele tinha tanta necessidade de falar de Cristo Jesus. E ele chegou no momento exato em minha vida, este adolescente. O Senhor o enviou para dizer que Jesus, e esta palavra, Jesus te ama, foi algo tão poderoso que em seu momento seguirei contando e falando do que esta simples palavra foi capaz de fazer na vida de um niño que não tinha esperança, perspectiva de vida, não sonhava com nada, senão o único que alimentava era tristeza e ressentimento em seu coração. Estoy seguro, Pastor Jefferson, que su testimonio va a bendecir a muchas personas de nuestro público televidente. Y como ya los está bendiciendo, quiero invitarles a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás
guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, oh, Tú, mi buen pastor, oh, te exaltaré por los siglos de los siglos. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí. Te exalto por los siglos de los siglos. Con la eternidad, tú eres mi fuente de paz, segura de siempre serviré. Tú cuidas de mí, en tu presencia. Oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente. El Señor será presente. Y después de esa hermosa canción, vamos a seguir conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Jefferson Santos de Brasil. No se le nota mucho, ¿cierto? Ya. Pastor, ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio de las misiones y cómo siente el llamado vocacional al pastorado? Porque nuestro público televidente dice, bueno, si lo hizo con el pastor Jefferson, también lo puede hacer conmigo, y así es. Amém. Pastor Eli e todos nossos televidentes,
nossos irmãos, amigos. Pastor, ao aceitar a Cristo com 18 anos, em seguida me interessei por las coisas do Senhor. Me enamorei por la palavra de Deus, me enamorei. E há algo muito interessante que eu dizia, havia um trabalho de las senhoras, las dorcas, de las mujeres, e não podia entrar varão para orar, porque era só elas. E eu recordo que eu me escondia, esperava que a irmã que estava aí na porta da igreja, ela estivesse orando. Então eu me metia por baixo do banco da igreja e começava a orar ali escondido, porque eu não podia, todavia, havia aceitado a Cristo, mas não podia orar em minha casa. Então, não aceitavam ali o lugar onde eu estava que estiveram orando. E eu ia para esse horário de las hermanas orar. Me interessei. E, de repente, eu tive um sentimento de gratidão, de querer agradecer a Deus por tudo que Ele havia feito. E eu, aproximadamente em 2007, senti o desejo de ir ao seminário, me preparar para as missões. E eu fui para este seminário. E ao chegar allá, neste seminário, nos preparamos por um tempo, um ano, com o sistema de internato, aí durante um ano. E nesse um ano que passamos aí, Deus nos preparou, amadureceu esse sentimento. Neste tempo, eu já estava trabalhando, tinha um pequeno negócio e abri mão de tudo naquele momento para poder ir servir o Senhor. E falei com o pastor da igreja, depois do seminário, saí com um mês, 2 meses depois de haver feito o seminário, fui enviado para o país de Argentina, onde ali eu também conheci a minha esposa na igreja de la missão onde estávamos, conheci minha esposa, nos casamos e passando certos anos implantando igreja, Deus nos enviou à nação de Chile, onde hoje nós estamos no mais ou menos 9 a 10 anos trabalhando com implantação de igreja, ajudando a pessoas como eu, allá em meu passado, a conhecer a este amor, a conhecer a esse Cristo Jesus, que é apenas uma palavra que é suficiente para cambiar os corações, para cambiar família, para cambiar a estrutura de uma pessoa, para cambiar o ódio em amor. Então, daí foi que eu comecei minha trajetória missioneira e como pastor. Mas o maior sentimento foi, primeiro, a convicção do chamado e também crer no amor do Senhor, crer que Cristo é que nos capacita, é Ele que nos prepara, é Ele que nos garantiza. Quando a palavra do Senhor diz que Deus nos bendiz, ou seja, Ele nos garantiza algo. E Ele garantizou isso em minha vida. Hoje, a razão maior de estar no campo missioneiro, de estar trabalhando para o Senhor, fazendo a obra dele, é um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão por tudo aquilo que Cristo ha hecho em minha vida. Então, se hoje é uma das maiores razões de nós estar servindo a Cristo, trabalhando. Pero, pastor Eli, o mais interessante é que se virasse para mim a los 18 anos, ou um pouquinho mais, era impossível. Quando eu recordo que Deus enviou o profeta Samuel para escolher a Davi, e era o menos improvável, assim era eu, não tinha nenhuma condição alguma para ser, a los ojos humanos, não tinha nenhuma condição para poder ir a ser a obra do Senhor. Pero o amor de Cristo é tão grande, e quando tu coloca à disposição tu coração para servir o Senhor, quando tu ama a Deus sobre todas as coisas e que tu tem uma paixão por la almas, quando tu ama las almas, como tu entende o preço, quando tu entende a intervenção de Deus em sua vida, quando tu logra compreender esse amor tão extraordinário de Jesus, al ponto de mandar um jovem a las 2, 3 da tarde, um adolescente, para dizer que Jesus me amava. Este mesmo sentimento eu quis transmitir a outras pessoas e dizer a elas que Cristo o amava e como Cristo cambiou minha vida e que Ele me hizo missioneiro, me hizo um pastor
Ele também pode fazer na vida daqueles que talvez neste momento diga, eu não puedo, porque eu não teria família, não teria um parente, não teria nada na igreja que me ajudara. Pero allí estava Cristo Jesus, esse mesmo Cristo que usou uma adolescente para dizer que ele me amava, esse mesmo Cristo nos capacitou e nos preparou. Um ninho que vivia em um campo, um ninho que não mal falava seu idioma, e agora estão em outras nações, predicando e anunciando. Não porque somos capazes, não porque temos uma capacidade intelectual, porque hicimos uma faculdade, não, é porque Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, quando eu pongo à disposição de Deus meu coração para servi-lo incondicionalmente, para dizer, eis-me aqui, Senhor, eu tenho meu coração, minha vida te pertence, tu não só é meu Salvador, senão também eres Senhor de minha vida. Eres tu que governa, eres tu que agora que diz o que devo fazer e para onde devo ir e que fazer. O Senhor faz, Ele o capacita. Não importa, pastor, não importa o color, não importa o apelido que eu tenha, não importa o lugar que eu viva, não importa se meu coração está disposto para amar a Deus, se meu coração está disposto para amar das almas, como Cristo Jesus, o amor, pode ter a segurança, assim como isso também ele pode fazer vida da mesma maneira. Bueno, yo creo que este testimonio, Pastor Jefferson, va a servir de mucho apoyo a nuestro público televidente, porque dice, si lo hizo con el Pastor Jefferson, también lo va a hacer conmigo. Y tienen toda la razón. Pastor Jefferson, yo he volado con B corta a muchos países, pero en un vuelo nacional en mi país, puse atención lo que decía la azafata y dijo, van, ajustense los cinturones y enderecen el asiento porque vamos a despegar. Entonces también nosotros tenemos que prepararnos para el despegue, porque el Señor viene a buscar su iglesia en el arrebatamiento. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Y entonces dije yo, claro, así como la azafata está diciendo de que nos preparemos para el despegue, también espiritualmente nosotros tenemos que prepararnos para el despegue, porque el Señor viene a buscar su iglesia. Y la iglesia, quiero decir a nuestro público televidente, no son los templos, sino que las personas. Y Él viene a buscar todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero hay que tener en cuenta que el Señor también dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Entonces muchos van a sentirse sorprendidos ahí y van a decirle, Señor, pero si yo he entregado mis diezmos, era pasillero, era ofrendero, estaba en el coro, era oficial de la iglesia, era diácono, en fin, va a decir muchas cosas, pero el Señor va a contestarle, nunca os conocí hacedores de maldad. Por eso es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo. Pastor Jefferson, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de cómo el Señor apareció en su vida y cómo sintió el llamado vocacional al ministerio pastoral y misionero. Y el Señor lo preparó en su país, llevándolo a un seminario para aprender el ABC de la Biblia, la teología
que es el conocimiento de Dios, y ahora usted lo está impartiendo en los que no le conocen. A eso nos ha llamado el Señor, a reproducirnos. Así que vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Cada canción que hacemos es inspirada por Dios para cada tiempo. No importa lo que estemos pasando. Jesús dijo que no nos dejaría solos. En Romanos 8:31 la Biblia dice: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está conmigo, nada me podrá hacer frente, nada me podrá detener. Levanto mi voz en la adversidad. Yo confío, tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará, las puertas se abrirán.
tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios tan necesaria para nuestra vida espiritual. Porque así como tenemos la necesidad de alimentar todos los días este cuerpo material, este cuerpo que un día más temprano que tarde se va a envejecer y va a morir, y va a pasar por las 7 escuadras de la muerte, así será también la vida espiritual. Por lo tanto, nosotros nos alimentamos de esta que es la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchamos esta mañana de labios de nuestro hermano Jefferson Santos, Jefferson dos Santos de Brasil, que estaba trabajando él en una carnicería cuando llegó un joven a decirle que lo amaba y Dios también lo amaba. Entonces a él le pareció raro eso, que una persona que podía confundirlo con homosexual seguramente, pero no era así, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí tiene que poner su nombre. De tal manera amó Dios a fulano o fulana de tal, ya, para que sea concordante con la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí encontramos que Dios le amó a usted de tal manera que aun cuando Adán en el huerto del Edén, que le había puesto por obediencia 2 árboles con frutas maravillosas, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y además le había plantado todo el huerto con hortalizas y con cereales para que él no tuviera necesidad de nada. Y todos los días hablaba con Dios. ¿Por qué? Porque era un ser espiritual. O sea, él le temía a Dios. Y le temía, en la palabra, no es de miedo, de terror, sino que es de obediencia. Entonces, lamentablemente, él cayó en desobediencia y comió del fruto que le había prohibido Dios que no comiera. Y le dijo, de cierto te digo que el día que de él comieres, morirás eternamente, o sea, para siempre. Pero la verdad es que Adán después se tuvo relaciones con su mujer y por supuesto nació Caín y Abel. Y vemos el primer homicidio cuando Caín mató a Abel. Entonces ahí encontramos que la descendencia del pecado comenzó con Adán. Pero Dios le amó a usted y a mí de tal manera que vino en la persona de Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, porque Dios
a Dios nadie lo ha visto, pero a Jesús sí lo vieron. Entonces Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces le dijo, tanto tiempo que llevo con ustedes, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces eso está también reflejando que Dios es espíritu y Él se movía sobre la faz de las aguas y sobre la faz de la tierra. Pero nadie lo vio y nadie lo tocó. Pero sí, en el comienzo de la creación le dijo a Jesús y al Espíritu Santo, hagamos al hombre conforme a la imagen de Dios. Y Él tomó barro y le hizo a usted y me hizo a mí, porque nosotros procedemos del barro. Pero usted me dirá, pastor, pero yo tengo carne, tengo sangre, tengo todas las cualidades de un círculo de venas, arterias y vasos capilares, y sin embargo quiero decirle de que a pesar de todo eso, usted cuando deje de respirar en esta parte de la creación de Dios, cuando deje de vivir en esta parte de la creación de Dios, usted va a morir eternamente y para siempre si es que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Porque dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree, y no es crea, en Él cree significa que es una persona, es inmanente, se refiere a una persona, no a un hecho que el hombre ha creado, un mueble, un edificio, una torre, etcétera, etcétera. Usted ponga lo que quiera ahí, no es que haya creado. Todo aquel que en Él cree es inmanente, es referente a una persona, y esta persona se llama Jesús, para que tenga vida eterna. O sea, usted cuando muera en este mundo, seguramente va a pasar por las 7 escuadras de la desintegración y la muerte, hasta que quede prácticamente reducido a polvo. Algunos no quieren pasar por estas escuadras y se incineran. Yo tengo mi pensamiento ideológico por respecto de la incineración. Y yo pienso de que Dios resucitó, Jesús resucitó tal como Él era, y sintió hambre, sintió necesidad de comer. Por eso le dijo a los pescadores que estaban en el mar de Galilea, en el Genesaret, les dijo que si tenían algo que comer, y les dijo, no hemos trabajado toda la noche y no tenemos nada. Y claro, Jesús tenía un pez asándose ahí a la orilla del mar, y les dijo, vengan, echen la red a la derecha y ustedes van a ver que van a pescar bastantes peces. Pero ellos echaron la red a la derecha, yo creo que casi no creyendo lo que estaban escuchando, porque habían trabajado toda la noche y como buenos pescadores, Él sabía dónde estaban los peces, ellos sabían dónde estaban los peces y cómo los podían atraer. Pero el Señor, que tiene el dominio de toda su creación, incluyéndole a usted y a mí, tiene el dominio de toda su creación, y Él sabe lo que necesitamos exactamente. Entonces le dijo, echen la red a la derecha, y la echaron a la derecha, y dice que la red ya no soportaba la cantidad de peces
que habían alcanzado en ese corto trayecto mientras se acercaban a la playa. Y seguimos leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esto es solamente para los que creemos, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Recuerde que cuando nace Jesús, que era un momento muy difícil para María y también para José, que era el esposo, porque estaban de novios y José no conoció a María antes del matrimonio, pero sí quedó esperando de un bebé y ella optó por la vida, no optó por la muerte, sino que optó por la vida y estuvo dispuesta a enfrentar todas las dificultades que se presentaran en el camino de la vida mientras su hijo seguía desarrollándose en su vientre, porque Dios con su sombra había cubierto, había embarazado a María con su sombra solamente. Entonces no lo envió y tenemos en el relato de Lucas capítulo 2, verso 11, cuando Dios envía a un ángel a los 3 pastores que estaban en Belén de Judea, que está como a 8 kilómetros de Jerusalén, al norponiente de Jerusalén, donde está Palestina actualmente, y ahí envió a su ángel para que le dijera a los 3 pastores que estaban pastoreando sus rebaños en la noche de los animales depredadores. Entonces les dijo: os doy nuevas de gran gozo, no temáis, porque fue una aparición apoteósica, única, esplendorosa. Entonces podían haberse asustado los pastores. Sin embargo, les dijo el ángel: no teman, no teman, porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso ustedes tienen que tener cuidado cuando se lee la palabra, porque la palabra no la lee usted, sino que la palabra le lee a usted. Entonces, ¿por qué dijo Cristo el Señor? Porque Cristo es Dios. Entonces, por eso Jesús está diciendo aquí: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, siguiendo con la enseñanza de esta mañana, nuestro hermano Jefferson dos Santos, el pastor y misionero de Brasil, que está en Rancagua en este momento y haciendo la obra que Dios le llamó a hacer, entregar las buenas nuevas a aquellos que están afligidos, atormentados, en crisis, para que el Señor les ayude en medio de esas circunstancias y ellos puedan volver a la felicidad. Pero la felicidad es relativa en este mundo. Solamente la felicidad completa la vamos a tener cuando lleguemos allá al reino de los cielos. Y entonces dice: no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No quiere decir de que todo el mundo va a ser salvo por Dios, sino que los que abran la puerta de su corazón y reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Entonces aquí encontramos la respuesta para su vida y también para mi vida. Pero yo a tiempo hice la decisión de confesar a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, y también desde ese día he empezado a predicarle a otros que no conocen a Cristo como su Señor y su Salvador personal, para que ellos vengan a ser salvos, así como el Señor lo hizo conmigo, también lo haga con ellos. Entonces la condenación es cuando Dios no han creído en el unigénito Hijo de Dios, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por supuesto, todo aquel que no cree en Él y los que están en el mundo y creen en Él, vamos a ser levantados, vamos a ser llevados en el día del arrebatamiento. Y quiero decirle de que ahora estamos luchando por el metro cuadrado, por nuestras posesiones, por nuestro patrimonio, por muchas cosas, pero allá el Señor nos asignará un planeta a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener la capacidad de entender lo que Dios está haciendo y lo que Él ha hecho desde el principio y hasta el fin, para bendición suya y para bendición mía también. Y el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, entonces nosotros tenemos que tener en claro que las obras del hombre siempre van a ser malas. La envidia, el chaqueteo, la avaricia, la fornicación y muchas otras cosas van a ser nuestra lacra que vamos a cargar en nosotros. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí, Dios lo que está diciendo es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la pregunta de cajón aquí, ¿qué obra está presentándole usted a Dios en este día y en su vida? ¿Qué obra le está presentando a Dios? Si sus obras son malas, usted lo hace por interés. Recuerde que el Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mas el que practica la verdad, verso 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, lo primero y lo más importante es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Esa es la decisión más importante aquí en este peregrinaje de la vida. Por eso, ahí donde está, que sea sintiéndolo en su corazón y pensándolo en su mente, lo que sus labios van a ir pronunciando, repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias en esta mañana porque he escuchado su palabra. Y Padre Celestial, reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento en este momento de todos y cada uno de mis pecados. Y le ruego que me reciba como su hijo o su hija. Borre mis pecados y nunca más se acuerde de ellos, Padre Celestial. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Y ahora yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre.
En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró de esta manera, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si el Señor no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Quien que no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright.